Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Trujillo. Soy médico y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y seré su maestra de ceremonias en esta tarde. Es para mí un gusto darle la bienvenida a todos nuestros invitados, panelistas, las diferentes autoridades de la Universidad de Costa Rica que se encuentran presentes y al público general que nos verá por la transmisión en el Facebook Live cuando se suba al Facebook de la escuela. Para dar inicio, estamos hoy en el lanzamiento regional, del Lancet Countdown en Costa Rica, y para dar inicio a esta actividad tenemos en primer lugar las palabras de bienvenida de la doctora Lisbeth Salazar Sánchez, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, quiero darles mis saludos y la mejor y más calurosa bienvenida a todos y todas las personas que nos vean y que nos escuchen durante el día de hoy. El pasado mes de marzo, la Escuela de Medicina fue la anfitriona del primer Congreso de Salud Planetaria. De allí, nuestro interés y preocupación estamos viendo la necesidad de desarrollo de este tema dentro del país y hasta dentro de la región. Porque recordemos que el concepto de salud planetaria no solo hace alusión al cuidado y preservación de cada uno de nuestros ecosistemas naturales y o artificiales, sino que está relacionado con todo el componente de nuestro mundo, con el clima, los mares, las especies, y por eso está estrechamente ligado a la salud. De allí que para nosotros contar y desarrollar esta iniciativa del Lancet Countdown en nuestro país, viéndonos como la región, como la ventana para toda la región centroamericana, es un honor y realmente un proyecto que impulsaremos durante todo el tiempo que se necesite de nuestra parte. Y ser esa plataforma que se necesita para que este tema y este tópico y los avances que lleve Lancet Countdown se potencialicen al máximo. Sin más, para darle tiempo a los demás compañeros, quiero iniciar o dar esta apertura a la actividad con las palabras que dio y la visión que dio don José Antó, que nos dice que la salud de los hombres y del planeta debe ir de la mano para garantizar nuestro bienestar y sostenibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Lisbeth Salazar. Seguidamente vamos a tener la presentación del informe global de Lancet Countdown for Climate Change a cargo de la doctora Estela Hartinger. La doctora tiene una maestría en salud ambiental de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú, y un doctorado en epidemiología de la Universidad de Basilea, Suiza. Pertenece al Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical y es parte de la comisión Lancet Countdown on Health and Climate Change. Actualmente dirige el Centro Regional de Lancet Countdown en Sudamérica, el Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud y la Unidad de Desarrollo Integral, Ambiente y Salud en la Escuela de Salud Pública en la Universidad Cayetano Heredia. Los dejo con la doctora. Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Se ve? Sí. Sí. Perfecto. Buenísimas gracias, muchas gracias por las palabras, doctora Salazar, realmente es maravilloso saber que contamos con todo su apoyo. Entonces, para ganar un poquito de tiempo, yo estoy acá para presentarles el reporte de Lancet Countdown en cambio climático y salud en cambio climático, y contarles un poquito cómo es que se está viendo Costa Rica dentro de este reporte. Entonces, brevemente les contamos quiénes somos. Somos una colaboración de expertos a nivel global de 43 universidades e instituciones de las Naciones Unidas. Cayetano Heredia es una de las pocas universidades, o la única universidad de Sudamérica que participa en el reporte global. Sin embargo, lo que queremos es siempre poder ampliar la participación de nuestra región, que muchas veces se ve subrepresentada dentro de estos reportes globales. Es importante recalcar que para poder escribir este reporte, somos más de 120 científicos, ya sean geógrafos, matemáticos, físicos, epidemiólogos como yo, ingenieros, economistas sociales, entre otras profesiones de la salud,
que nos hemos dedicado año a año a poder escribir este reporte. Este es el 6º reporte que se presenta, pero es el 5º reporte en el cual presentamos indicadores, de los cuales vamos siguiendo ya por 5 años. Este año hemos presentado en el reporte global 44 indicadores, pero hemos desarrollado, cada año estos indicadores se mejoran las metodologías, se tiene mejor acceso a bases de datos, pero lo más bonito del reporte de este año es que estamos explorando inequidades de género, estamos estratificando los indicadores por el índice de desarrollo humano y estamos también identificando o evidenciando las inequidades sobre la salud. Antes que entremos de cabeza dentro del reporte, les quiero comentar simplemente que el Lancet Countdown Sudamérica ha nacido de esta iniciativa global, nació el año pasado. Este es el 2º año en que nosotros estamos haciendo lanzamientos en la región. Y es un orgullo para mí poder decir que hemos hecho 5 lanzamientos del reporte Lancet para este año 2021. Los lanzamientos han sido Perú, Chile, Brasil, Colombia y ahora el último en Costa Rica. Y hemos podido escribir 4 resúmenes de políticas, en los cuales cada uno de los países ha podido escoger los indicadores y más adelante ustedes mismos van a escuchar la presentación del resumen de políticas para Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho el reporte Lancet este año? El cambio climático está agravando los peligros que ya enfrentamos muchos y particularmente estos peligros se ven en comunidades vulnerables, donde ya existe inseguridad alimentaria, agua, donde ya estamos expuestos a olas de calor, donde hay un incremento de propagación de enfermedades infecciosas y definitivamente se exponencian más en los lugares del mundo donde ya existen inequidades sobre la salud. El reporte de este año nos dice que estamos realmente en código rojo para la salud. Todos los indicadores que hemos monitoreado sobre el impacto del cambio climático sobre la salud demuestra que los efectos están empeorando. O sea, no hemos mejorado de los últimos 5 años ahora. ¿Cómo se ve ese reporte y cómo está estructurado ese reporte? Está estructurado en 5 áreas. La primera área, que es la área de impactos, exposición y vulnerabilidades. Como sabemos, el cambio climático y la salud realmente están interconectados en diferentes formas. Y esta sección lo que trata de hacer es ver las dimensiones que tiene el calor sobre la salud y eventos extremos, enfermedades infecciosas, seguridad alimentaria, ya sean marinas y terrestres, y qué es lo que va a pasar a través de migración, desplazamientos y aumentos del nivel del mar. Yo he escogido algunos, porque si no, no terminaríamos jamás esta presentación. Así que la primera que nos pidieron que reportáramos es la exposición de poblaciones vulnerables frente a las olas de calor. A nivel global, lo que hemos visto es que los adultos mayores de 65 años y los niños menores de 1 año, que son los que más dificultades van a tener para poder controlar las temperaturas extremas, la exposición de días personas ha incrementado en ambos grupos. El mayor incremento y la mayor exposición la hemos visto en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia. Sin embargo, para Costa Rica, lo que hemos visto es que para el año 2020, que es el reporte que se reporta hasta ese momento, se ha visto un incremento de días expuesto en adultos mayores de más de 800,000 días expuesto, lo que es completamente diferente a lo que ustedes estaban acostumbrados si lo comparamos con la línea de base. Entonces, ustedes también están viendo un incremento en la exposición a calor en Costa Rica. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es que los 3 años con mayor nivel de exposición a olas de calor han ocurrido desde el 2010. Entonces, no hay cómo negar, no podemos negar que el incremento de temperatura está ocurriendo y que cada vez más nuestras poblaciones vulnerables van a ser afectadas. Este cambio de temperatura, esta exposición al calor, no solamente va a tener un impacto ya sea sobre mortalidad, pero sino que también va a tener, y disculpen por no cambiar el inglés, va a tener un cambio en la capacidad laboral de las personas. A nivel global, se ha visto que se han perdido más de 295,000 millones de horas potenciales de trabajo debido al calor en el 2020.
Esto se traduce a una pérdida potencial de ingresos entre 4 y 8% del PBI. Para Latinoamérica, lo que hemos visto es una reducción también de horas potenciales de casi 10 millones de horas potenciales. 57% de estas horas perdidas están ligadas al sector de agricultura y al sector de construcción. Para Costa Rica se ha visto un récord de 41 millones de horas perdidas debido al calor extremo. Nuevamente, siendo el sector agrícola el que está experimentando el mayor potencial de pérdida, con 36% de todo lo que se espera. Sin embargo, si ustedes ven en la gráfica, todas están tendiendo para ir hacia arriba. Los incendios forestales es algo que también está incrementando. El cambio climático está creando condiciones más calientes y secas en muchas partes del mundo, aumentando el riesgo de que esto ocurra. Lo que hemos visto del año pasado, los países que vieron un mayor aumento han sido Estados Unidos, Canadá y Siberia, pero el 72% de todos los países han aumentado la exposición humana a los incendios forestales. Costa Rica no ha sido la excepción. En Costa Rica ha experimentado un aumento en el número de días su población fue expuesta a un riesgo muy alto meteorológico de incendios. Se ha duplicado desde la línea base del 2000. Sin embargo, hay muchas otras afectaciones que están ocurriendo. Lo que hemos visto es que las percepciones de olas de calor están teniendo un impacto gigantesco en temas de salud mental. Estamos viendo un incremento en la mortalidad relacionada al calor en todo el mundo. Estamos viendo un incremento en la letalidad de los eventos extremos. Estamos viendo en el año, entre el periodo 2018 y 2020, que el 70% de los países han encontrado o han reportado un aumento en la temperatura superficial del mar en comparación a la línea base del 2003 al 2005. ¿Qué significa esto? Que hay una amenaza cada vez mayor para la productividad de los alimentos marinos y la seguridad alimentaria marina. Estamos viendo que actualmente 146 millones de personas viven en zonas costeras que están por debajo de 1 metro del nivel del mar. Y medio millón, o sea, medio millón de personas viven en áreas a menos de 5 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a las proyecciones del IPCC, si esto se llega a dar a las proyecciones que vamos dando, vamos a tener una gran cantidad de personas que van a ser desplazadas. Esto es realmente importante para los estados de isla, the Small Island States, los cuales van a ser los más afectados con este tema del incremento de sea level rise. De la misma manera, también observamos estamos comenzando a observar una disminución del potencial de los cultivos, de entre ellos el maíz. El segundo gran objetivo, la segunda gran conclusión que se sacó de Lancet es la siguiente. Así como el mundo está fallando en proporcionar una respuesta equitativa al COVID, hay grandes inequidades en la respuesta global frente al cambio climático. La única manera de que nosotros podamos cambiar es generar una descarbonización rápida, brindando una mejor salud para todos, a través de aires más limpios, dietas más saludables y estilos de vida más activos. Sin embargo, y esto ya lo sabemos, los países que menos contribuyeron al problema son los que se están quedando atrás de disfrutar los beneficios para la salud de una respuesta acelerada y de la descarbonización global. Dentro del segundo grupo de indicadores que trabaja Lancet, encontramos los que están relacionados a adaptación. Y los que reportamos son planificación y evaluación de adaptación, servicios de información climática para la salud, entrega y implementación de adaptación, detección, preparación y respuesta frente a emergencias de salud, y el gasto de adaptación para la salud. En este momento solamente vamos a hablar de uno de ellos, que es la evaluación de riesgo a nivel de las ciudades. Lo que hemos encontrado en este indicador, y este indicador tiene una pequeña limitante que es opcional,
Entonces, no necesariamente todas las ciudades globales son las que están presentando su nivel de su evaluación de riesgo a nivel de ciudad. Para el 2020 se vio que 546 ciudades de las 670 completaron o estaban en el proceso de completar su evaluación de riesgo a nivel ciudad. Dentro de todos, el tema más frecuente que se encontró como riesgo es el tema de calor extremo. Sin embargo, y esta es otra grande debilidad que nosotros tenemos, es que los países de altos y medianos ingresos son los que dan la mayor cantidad de información. ¿Cómo es que se ve Costa Rica? En el 2020, 14 centros urbanos reportaron o respondieron a ese cuestionario. 10 de ellos informaron que habían completado o estaban en proceso de completar, y 8 ciudades identificaron que su ciudad se iba a enfrentar a diferentes temas debido al cambio climático. Dentro de los temas que iban a enfrentar es incremento de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, la interrupción de servicios relacionados con la salud, y por último, la intervención de los servicios de agua, saneamiento y aguas residuales. Esas son las 3 amenazas principales que estas 8 ciudades lograron identificar. No me ubico mucho en el mapa de Costa Rica, pero me imagino que para todos ustedes estas ciudades son relevantes, y me imagino que se estarán dando cuenta que son muy pocas las que han realizado su plan de evaluación de riesgo a nivel de ciudad. Si Costa Rica se parece a Perú, ustedes se van a dar cuenta que cada una de estas ciudades tiene componentes diferentes, geográficos, culturales, en los cuales tenemos que tomar en cuenta en el momento que se desarrollen los planes de adaptación, para que realmente nadie quede fuera. El tercer grande grupo que trabaja Lancet son las acciones de mitigación y co-beneficios sobre la salud. En esta sección lo que tratamos de buscar es la relación entre las acciones de mitigación y cómo esto puede generar un beneficio, ya sea a través del sistema energético y salud, energía limpia para el hogar. Este es un tema súper importante, especialmente para lugares como Perú, en los cuales un gran porcentaje de la población aún utiliza leña para cocinar. La mortalidad prematura por contaminación del aire por sector, que también es muy importante y que podría disminuir drásticamente si tuviésemos un transporte sostenible y saludable. También hablamos de la alimentación, agricultura y salud, y por último la mitigación en el sector de la salud. Voy a dar solamente algunos ejemplos, como por ejemplo el de transporte saludable. Este indicador rastrea el uso de combustible per cápita por el transporte por carreteras, específicamente, por tipo de combustible. A nivel global, el uso de electricidad en el transporte ha aumentado del 2017 al 2018. Sin embargo, esto todavía representa una fracción total de la energía que es utilizada para el transporte de carreteras. Y las emisiones de este sector, desafortunadamente, continúan aumentando, llegando al 18% de las emisiones globales para CO2. Para Costa Rica, lo que han visto ustedes o lo que han reportado es que se ha visto un incremento del uso per cápita de combustibles fósiles desde los 90. Y para el año 2019, ustedes han incrementado el uso de sus combustibles fósiles para transporte en 8.2%. Costa Rica no tiene un uso significativo de electricidad para los viajes por carretera. Esa es la conclusión, ese es el dato que hemos sacado para Costa Rica. De acuerdo con las dietas y los co-beneficios para la salud, lo que hemos encontrado es que debido al consumo excesivo de carnes rojas, se ha aumentado la cantidad de muertes prematuras ligado a esto. Para Costa Rica no es un número extremadamente grande, pero se está encontrando que hay un exceso de 130 muertes atribuidas al consumo de carnes rojas en particular. La cuarta sección del reporte Lancet nos habla de el impacto económico y financiero que tendría que ocurrir para llegar a la transición de descarbonización, para llegar a una economía limpia. Hablamos de los impactos económicos para la salud del cambio climático frente a la mitigación, o sea, cuánto es monetariamente o cuánto se puede traducir monetariamente, y cuánto
cuál es la inversión que nosotros tenemos que tener para llegar a esa transición de descarbonización. Brevemente, para los costos de mortalidad ligados al calor, lo que hemos visto es que el valor monetarizado de la mortalidad mundial relacionado al calor ha aumentado. Tiene sentido, ya que está aumentando también la exposición al calor y la muerte al calor. Europa sigue siendo la región más afectada. En el caso de Costa Rica, la persona promedio en el 2019 de pérdida debido a la mortalidad ligado al calor equivale a 2.400 ingresos anuales o salarios. Nuevamente, este número no es gigante, pero si lo comparas con el valor de línea base del 2000, que eran solamente 300 sueldos, lo que se puede decir es que el valor de la mortalidad relacionado con el calor ha aumentado en 600%. Y esto solamente está yendo para arriba. Por último, y el último grupo de trabajo, la última sección que habla el reporte, es el tema de, disculpen de nuevo que no lo traduje, es la sección que habla acerca de cómo es que la cobertura mediática, cómo es que tenemos el Public and Political Engagement, a través de cobertura mediática, compromiso individual de salud, cobertura de salud, participación del gobierno, esto es más que nada en las Naciones Unidas, y participación del sector empresarial frente al cambio climático y salud. Entonces solamente vamos a agarrar dos, que me parecieron muy interesantes y muy relevantes que Saray escogió. En el 2020 se continuó la tendencia de alza para la cobertura de salud y cambio climático, pero no se ha aumentado, no ha sobrepasado lo que vimos en el 2019. Definitivamente en el 2020 hubo una mayor cobertura relacionado a COVID y hubo un enfoque global realmente ahí. Pero lo interesante es que el reporte monitorea la cantidad de artículos por año publicados en el diario La Nación para ver la cobertura de cambio climático y salud. En promedio, lo que han encontrado es que La Nación publica 21 artículos por año, el 2018 siendo el de menor número de artículos con 10 y el 2010 con el mayor número de artículos. Entonces, es muy interesante porque aún no estamos llegando a tener la cobertura mediática. Eso pasa en todos los países de la región, especialmente en Sudamérica. Lo que nos ha pasado es que no hay mucha cobertura mediática, no se conoce mucho del tema y no hay muchas personas que puedan hablar de este tema activamente. Y finalmente, que también este es un indicador que me pareció sumamente interesante, que es la cobertura en revistas científicas. Esa es la investigación que hacemos con relevancia al cambio climático y con salud. Entonces, lo que se está viendo a nivel global es que esto ha ido incrementando, pero principalmente por científicos en países de ingresos altos, o sea, Estados Unidos, China y demás, Australia y demás, ¿no? Y la parte europea. Sin embargo, en Costa Rica solamente se han identificado tres artículos científicos publicados que cubran el tema de salud y cambio climático entre los años 2007 y 2020. Entonces, realmente tenemos un trabajo gigante que hay que hacer y que no podemos dejar de lado. Finalmente, y la última conclusión es, la única manera en que nosotros podamos combatir el cambio climático es si los líderes del mundo se comprometen a actuar de modo urgente contra el cambio climático y para asegurar que nadie se quede atrás. Creo que ese es el mejor mensaje que podemos tener. Tenemos que empujar, tenemos que crear conciencia con nuestros políticos, con nuestros líderes políticos, para que se involucren y vean la urgencia en la que nos encontramos. Pero no quiero dejar todo en un tono negativo, así que les quiero presentar a nuestro equipo de Lancet Countdown Sudamérica. Por acá está Saray. En los cuales somos nuevos, llevamos un año de armados, y somos de Perú, de Chile, de Costa Rica, de Colombia, de México, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, todos con el mandato de comenzar a generar más evidencias para nuestra región, para generar más investigaciones relacionadas con cambio climático y salud, para poder realmente empujar las políticas de nuestros países. Entonces los dejo con ese mensaje final y muchísimas gracias por la atención y espero no haberme pasado mucho para que quede más tiempo para las conversaciones interesantes. Así que muchísimas gracias y apago mi micrófono. Muchísimas gracias a la doctora Hartinger. El resumen fue
muy conciso y muy claro, y creo que ha dado una vista muy general, pero muy completa del informe, y creo que iremos todos a leerlo en realidad para conocer más el detalle. Más bien, muchísimas gracias. A continuación, vamos a presentar el resumen de las recomendaciones para las políticas públicas para Costa Rica. Esto está a cargo de la doctora Saray Miranda Chacón. Ella es médico, tiene un doctorado en ciencias médicas, es docente e investigadora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y coordinadora del equipo de investigadores y estudiantes que colaboraron en el Policy Brief para Costa Rica. Los dejo con la doctora Miranda. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Carolina por la presentación. Muchas gracias también a Estela por compartir la información tan valiosa que acabamos de compartir. Y listo, parece que ya estoy compartiendo yo mi pantalla. Yo fui parte del equipo que elaboró el Policy Brief, o lo que llamamos recomendaciones para políticas públicas en cambio climático y salud para nuestro país. Y bueno, por lo general esta diapositiva se deja para el final, pero creo que es importante resaltarlo desde el inicio porque esto fue un trabajo de un equipo interdisciplinario donde participamos algunos investigadores y docentes de la Universidad de Costa Rica, empezando con mi persona, donde también tenemos a la doctora Ana Leonor Rivera del INCIENSA de la UCR, la doctora Adriana Troyo Rodríguez del Centro de Investigación en Estudios Tropicales, a los doctores Hugo Hidalgo León y Eric Alfaro Martínez del CIGEFI. Las primeras tres somos del área de salud y los doctores Hidalgo y Alfaro son del área física meteorológica, así que pueden ver que hay diversidad en este trabajo. Y Jason Rivera Bermúdez, quien es estudiante de la carrera de microbiología. También pueden ver que contamos con un equipo de 7 estudiantes de la Escuela de Medicina que además tienen gran interés por este tema y que esperamos que en el futuro se mantengan, ojalá, como colaboradores e investigadores en el área de cambio climático y salud. La licenciada Michelle Soto Méndez hizo las revisiones extensas y tenemos también revisiones por parte de pares del grupo de Lancet Countdown. Así que somos varias personas involucradas en este trabajo de distintos centros de la Universidad de Costa Rica, lo cual también habla de la riqueza académica y el potencial que tenemos nosotros en nuestra institución. En realidad, para elaborar estos informes no existe una metodología rígida como tal, sino que se tienen algunos criterios de importancia para considerar de que pues los temas que se aborden en el Policy Brief sean de relevancia para el país, por supuesto en relación con el tema de cambio climático y salud, que sea basado en evidencia, y creo que esto fue quizás el pilar que guió el trabajo de este grupo, ¿verdad? Que fue basarnos en evidencia científica, que esté coordinado con recomendaciones emitidas por otras entidades y también quizás con el momento político de discusión de algunos temas de importancia, que sean recomendaciones específicas, obviamente atractivas y que puedan ser aplicadas en un lapso de tiempo definido, y que sea ambicioso, porque no podemos tampoco limitarnos a dar recomendaciones pequeñas cuando el IPCC, el reporte global de Lancet, el informe de la Organización Meteorológica de la OMM nos indican que estamos en un momento de alerta roja. Entonces, nosotros decidimos centrarnos en 3 áreas que están específicamente centradas en el área de salud, ¿verdad? Y cambio climático, que es pues donde tenemos mayor expertise, que fueron los primeros 3 grupos los primeros 3 grupos o las primeras 3 secciones correspondientes a las 5 del reporte global de Lancet Countdown. Y estas corresponden a impacto, exposición y vulnerabilidad al cambio climático, adaptación, planeamiento y resiliencia para la salud, y acciones de mitigación y cobeneficios para la salud,
donde hicimos una recomendación para uno de los indicadores específicos de cada una de estas. Y es que, bueno, cada una de estas secciones tiene varios indicadores, así que nosotros como grupo abordamos los temas que consideramos de relevancia para el país, pero además que estuviesen sustentados en las bases de la evidencia que nos provee el informe global de Lancet Countdown. Así que nuestra primera recomendación es promover los mecanismos de intervención local y la evaluación oportuna del estrés térmico en el lugar de trabajo. Y es que, bueno, las tendencias globales, y Costa Rica no es una excepción, son hacia un aumento de la temperatura. Existen múltiples escenarios, ¿verdad?, que dependiendo de las acciones que se tomen por parte de la humanidad como un todo, ¿verdad?, hablan de más o menos elevación de la temperatura. Sin embargo, la conclusión de que la temperatura está aumentando de forma preocupante existe. En el último reporte de la OMM se habla de que Centroamérica y el Caribe puede experimentar en los próximos 50 años hasta 3 grados de aumento en las temperaturas, con aumento de la temperatura también en la superficie marina. Y pues tiene muchas consecuencias porque el clima es un sistema, ¿verdad? Y es un sistema global. Sin embargo, a nivel específico de la salud, ya nos encontramos con este tipo de noticias en los medios, ¿verdad?, donde el estrés por calor, la enfermedad que nos espera con el cambio climático, bueno, diría yo que no nos espera, sino que ya está aquí. Esta de National Geographic, las olas de calor matan, y el cambio climático está empeorando esta situación. Y es que el año anterior, bueno, en la transición del verano del año anterior y se presentaron muchas olas de calor acompañadas de incendios forestales en diversas partes del mundo, y pues parte de lo que estudian los indicadores de balance también apuntan a un aumento de la mortalidad por calor, principalmente en poblaciones vulnerables. Ahora, en nuestra región centroamericana, existe un problema muy específico con respecto al calor, y es el efecto que tiene este calor o las olas de calor y las altas temperaturas en trabajadores que se ven expuestos durante muchas horas del día, jornadas extenuantes, sin una hidratación apropiada. Y esto no es solamente un tema que se está hablando en medios de comunicación, sino que es un tema que surge de la investigación científica y de las diversas publicaciones. Por ejemplo, tenemos este estudio en el American Journal of Kidney Diseases, que de hecho fue ganador de uno de los premios de influencia de esta revista científica, donde se observa el efecto del calor en la enfermedad renal en personas trabajadoras de la cosecha de caña de azúcar en Nicaragua. Y pues en nuestro país también se ha descrito pues el efecto que tiene en la mortalidad y los egresos hospitalarios por causas que se denominan no tradicionales, ¿verdad? Es conocido el efecto que tiene, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión sobre los riñones y lo que puede provocar como enfermedad renal, y pues hay personas que sin tener estos antecedentes, que se encuentran además entre los 30 y los 40 años de edad productiva, presentan esta enfermedad, teniendo que derivar incluso en diálisis peritoneal o hemodiálisis con altos costos para el sistema de salud. Y pues obviamente son poblaciones vulnerables que dependen de esta persona y de su trabajo, y pues es un círculo de afectación de toda la familia. Por cierto, este artículo, la autora principal es una de las investigadoras que colaboró en la elaboración de este reporte, por lo que siempre tuvimos esta visión experta, ¿verdad? Nada más, antes de pasar a la siguiente, quisiera referirme a que pues esto se ha visto en trabajadores agrícolas, pero en nuestro país cada vez las zonas de calor se van a extender a otras regiones, y pues esto va a afectar a otro tipo de trabajadores que también se someten a altas temperaturas. Pienso, por ejemplo, en los trabajadores de la construcción. Por eso es que la indicación o la recomendación se dirige hacia considerar las acciones que se puedan tomar para prevenir la afectación en estas personas.
La segunda recomendación, que hace referencia al eje de adaptación de los ejes de trabajo de Lancet, es desarrollar y aplicar planes de acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel local, adoptando un enfoque de género y desigualdad, especialmente en poblaciones vulnerables. Y quiero hacer un énfasis aquí en la palabra o en el término del nivel local, porque lo que se estudia en el indicador son las ciudades que reportan hacer una evaluación de riesgo frente al cambio climático y la respuesta o las amenazas para la salud humana. Esto es una encuesta o un autorreporte, y de las 82 municipalidades en Costa Rica participaron solamente 14, que corresponden además a cantones con altos niveles de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, no necesariamente son los cantones más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y esto, bueno, vamos en la línea de lo que se está haciendo y lo que se puede hacer para mejorar la situación. Y es que en el caso de Costa Rica, en estos momentos el enfoque específico para cambio climático del gobierno tiene un plan piloto de acompañamiento para la evaluación del riesgo sobre cambio climático como general, ¿verdad? No es enfocada directamente a salud, en 20 municipalidades. Nosotros proponemos que se tiene que extender en el tiempo, quizás en un plazo menor a los 5 años, a todas las municipalidades del país a hacer esta evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque es una forma de sistematizar las amenazas que se presentan a nivel local y poder buscar soluciones de la mano con la comunidad y con los diferentes grupos afectados. Y bueno, Costa Rica es bastante ambicioso. En la última comunicación determinada el NDC, se habla, por ejemplo, en el segundo eje de que al 2030 se habrán incorporado criterios de adaptación en distintos instrumentos de planificación territorial. Sabemos que los instrumentos de planificación territorial se manejan a nivel local. Entonces, ¿verdad? En todos los planes de reguladores cantonales, estamos hablando de planes costeros, ¿verdad? Al 2030, hasta dónde se puede llegar este alcance. O sea, en 9 años realmente será capaz Costa Rica de extender a nivel municipal, de que todos, por ejemplo, sus planes reguladores cantonales tengan una visión de adaptación acorde, además, con las políticas que ya ha establecido el país a nivel global, su política nacional de adaptación y su plan nacional de descarbonización. Bueno, siento yo que es bastante ambicioso, pero que por lo menos el plantearlo desde el punto de vista político se va por buen camino. Y es que en estos momentos que estamos a las puertas de elecciones nacionales, nos ocupan muchas problemáticas. Sin embargo, lo que se conversa con respecto al cambio climático sumamente politizado es como una versión bastante reduccionista, ¿verdad? Porque la proyección tiene que ser hacia las municipalidades y buscar soluciones locales. La tercera recomendación, nos referimos a dar prioridad a la evidencia científica y a los objetivos medioambientales en la toma de decisiones sobre transporte y movilidad. Y es que este es otro tema caliente en estos momentos en nuestro país, ¿verdad? Estos son gráficos que se presentan en el informe del Estado de la Nación del 2018, cuando uno de los capítulos de este informe se dedicó específicamente a transporte y movilidad, y pues se puede ver cómo en este gráfico donde se presentan los sitios donde hay atascamiento de tráfico, se encuentra bastante concentrado, ¿verdad?, en zonas de alto flujo y principalmente en el gran área metropolitana. Entonces, tenemos varias problemáticas, un aumento de la flota vehicular que no es precisamente a costas de vehículos eléctricos, ¿verdad? De hecho, la flota vehicular eléctrica en Costa Rica aún es bastante limitada, y Costa Rica es el tercer país en América Latina con más vehículos por cada 1000 habitantes.
Y esto era para el año 2010, así que con las estimaciones de crecimiento no sabemos si hemos pasado a segundo puesto o si nos mantenemos en el tercero. Lo que sí sabemos es que en Costa Rica existe un problema de movilidad, existe un problema de generar soluciones. Y es que en este mismo informe, de hecho, se hace referencia a 5 puntos sobre los que hay que tener acción directa y que van orientados hacia mejorar la movilidad y que sea sostenible y que sea amigable con el medio ambiente. Hablamos entonces de que debemos prestar atención a estas mismas recomendaciones que se emitieron en el 2018 y que parece que las venimos arrastrando y que no se han encontrado soluciones absolutas para este problema. Y es que desde el punto de vista de salud, el transporte no solo afecta por la emisión, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, la materia particulada 2.5 que contribuye a la contaminación ambiental, que tiene efectos directos en la salud, en el sistema respiratorio, en el sistema cardiovascular, sino que hablamos de temas de salud mental, donde en este país cada vez se vuelve más difícil la movilización, ya que la mayoría de personas trabajan fuera del cantón en el que viven. Esto también se indica en este reporte. Así que nosotros volvemos a poner el ojo en estas cinco medidas prácticas que señala este mismo informe del Estado de la Nación, y es el destrabar los nudos de gobernanza. Esto suena bastante complicado, pues parece que en los últimos años las diversas iniciativas de sectorización y de transporte multimodal que han ido cambiando de nombre a nivel de gobierno central, pues no se han logrado concretar. Recientemente la polémica con respecto a las concesiones del transporte público nos hace recordar entonces que tenemos que buscarle solución a este problema. El sistema de transporte público, que es el segundo punto a solucionar, porque un buen sistema de transporte público masivo, eficiente, interconectado, pues va a permitir que las personas transiten en diferentes formas y no dependan exclusivamente de los vehículos particulares. De ahí también el tercer punto es impulsar el cambio tecnológico en la flota vehicular. Estimular y garantizar la seguridad para los medios no motorizados, porque también se ha visto que en esta transición hacia transporte activo, donde aumenta el número de ciclistas y de peatones en las carreteras, pues también aumenta la cantidad de personas que en estas modalidades se ven involucradas en accidentes de tránsito. Y finalmente, y es el último punto, y es en el que se ha puesto probablemente más énfasis en los últimos años de parte de los gobiernos, que es concretar proyectos clave de infraestructura vial, ¿verdad? Pero si cada vez la flota vehicular aumenta y nuestra infraestructura vial no aumenta a la misma velocidad, pues siempre nos vamos a mantener en este mismo problema. Por eso es que hay que priorizar las otras medidas. Me queda nada más agradecer por la atención, agradecerle a los compañeros y las compañeras que trabajaron en la elaboración de este informe, y agradecer a Lancet Countdown Sudamérica, en particular a Marisol y a Estela, por el acompañamiento que nos han dado en este proceso. Esperamos que más personas se puedan involucrar para tener diferentes miradas que nos permitan buscar desde la ciencia soluciones para esta problemática. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Miranda por la presentación del informe. Muy importante las reflexiones en este periodo de elección presidencial para tomar en cuenta. A continuación, vamos a pasar a la mesa redonda. Cada uno de los participantes de la mesa cuenta con 10 minutos para exponer sus ideas, y vamos a presentar criterios de expertos en salud y medio ambiente en torno a los avances y desafíos frente al cambio climático en el contexto de nuestro país. Para este espacio y para los que ya han pasado, pueden hacernos sus preguntas, sea en el chat aquí de la sesión, o las personas que lo estén viendo en este momento por el streaming en YouTube pueden hacerlos en el chat del video, y estaremos haciéndolas al final de las exposiciones para que no haya un corte en media exposición. Actualmente el aumento en la mortalidad de poblaciones vulnerables
por efecto del aumento de las temperaturas, la relación de patologías cardiovasculares con el cambio climático, enfermedades específicas en trabajadores agrícolas por efectos del calor, son algunos de los múltiples efectos, como ya hemos visto, que se presentan en la salud de las personas por efectos del cambio climático. A nivel global, 3.3 millones de muertes son atribuibles a contaminación ambiental de fuentes de producción por los seres humanos, y las inversiones en salud de presupuestos dirigidos a adaptación son muy bajos aún a nivel global. El cambio climático plantea un reto para los profesionales del sector salud y en particular para los profesionales en medicina, encargados de la atención directa de estas patologías. Con respecto a este y otros temas, escuchamos la perspectiva de la doctora Cecilia Bolaños Loría. La doctora es médico cirujana de la Universidad de Costa Rica, es la primera mujer especialista en ortopedia y traumatología del país. Se desempeñó como jefa del servicio de ortopedia del Hospital San Juan de Dios, es máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo y actualmente es fiscal general del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Le cedo la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecerles que nos hayan participado al Colegio de Médicos y Cirujanos para este foro. En realidad fue un tema que discutimos a lo interno y realmente hace falta muchísima comunicación del tema porque dentro del colegio nunca lo habíamos tocado. Me tuve que poner a estudiar algunas cosas y con los compañeros compartir. Bueno, para aprovechar el tiempo, bueno, el cambio climático, ningún país es inmune y Costa Rica no se sale de ello, como ya se ha visto. Es un problema que estamos viviendo ya, no es que vamos a heredar a las futuras generaciones, es que ya lo vivimos. Se registran temperaturas altas, como se dijo, el problema del aumento de la temperatura que ocasiona diferentes desastres y enfermedades. Desde el punto de vista nuestro de salud, consideramos que hay 3 aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta cuando analizamos el cambio climático, que es el aumento de la morbimortalidad, la pérdida de infraestructura sanitaria y el impacto económico y social que da el cambio climático, principalmente a poblaciones vulnerables. Como siempre, cuando existen problemas, la pobreza es la que más sufre, la gente pobre, la gente vulnerable. Según la OMS, 9 de cada 10 personas en el mundo respiramos un aire contaminado. Y cada año aproximadamente 7 millones de personas van a morir debido al aire contaminado. Esta es la mayor amenaza que tiene la salud en el siglo XXI. Bueno, la ola de calor, como ya se ha explicado en forma excelente por los participantes, el exceso de mortalidad, el agotamiento de calor. Nosotros tenemos el gran problema en la zona de Guanacaste, que hay estudios de la nefropatía por calor y por el tipo de trabajo de los agricultores. Bueno, el agravamiento de enfermedades circulatorias, respiratorias, el impacto o pérdida de salud directamente por tormentas, huracanes, inundaciones, las sequías que se dan, esto lo sufrimos más nosotros en el área norte, el aumento del nivel del mar y mayor sufrimiento de pueblos indígenas y comunidades vulnerables. También entre los efectos indirectos están las enfermedades respiratorias y alergenos, asma, mayor mortalidad cardiopulmonar, enfermedades transmitidas por alimentos y agua que nos pueden aumentar la diarrea y las intoxicaciones alimentarias. Y desde luego las enfermedades transmitidas por vectores, como lo vemos ahora. Era impensable que aquí en San Pedro de Montes de Oca tuviéramos dengue. Y en este momento, o sea, y se han presentado casos de dengue porque por el cambio climático, pues los vectores. La inseguridad alimentaria, en el campo socioeconómico, la inseguridad alimentaria, la desnutrición, el aumento de las enfermedades infecciosas, efectos crónicos que tienen los niños debido a que hay desnutrición y todo el retardo que se le da en el crecimiento. Como se hablaba, la reducción de la capacidad laboral, las migraciones, las enfermedades mentales, la depresión, la angustia, psicopatías complejas. En el aire lo vamos a contaminar por uso en la industria, el uso de tecnologías que no son limpias, el transporte,
la producción agrícola usando plaguicidas y fertilizantes nocivos, el uso de aerosoles y aires contaminados, aumento de la producción y consumo de energía, combustibles de mala calidad y emanaciones de materiales piroclásticos, gases y lluvia ácida, que nosotros tenemos pues toda una serie de volcanes que están activos. La calidad del aire se mide por la concentración de partículas sólidas o líquidas y de acuerdo al tamaño, que sea menos el diámetro del tamaño, menos de 10 milésimas, es la P10. La OMS recomienda que el aire, para que sea de buena calidad, debe tener 20 microgramos por metro cúbico de estas partículas en forma anual. El Ministerio de Salud en Costa Rica lo puso en 40 microgramos por metro cúbico y en la Unión Europea se habla de 50. La gestión de calidad de aire en Costa Rica se hace a través de varias instituciones y se va haciendo una valoración constante de esta calidad de aire. Para el informe del 2016, desgraciadamente no encontré un informe previo, pero ya este nos ayuda a ver que el flujo, las áreas industriales y comerciales de alto flujo vehicular presentan concentraciones que van de 31 a 49 microgramos por metro cúbico. Las zonas residenciales y comerciales de bajo flujo vehicular entre 23 y 26. Y las mediciones de dióxido de nitrógeno en los cantones de San José y Belén mostraron que al menos hay 13 sitios en San José y 5 en Belén que presentan valores mayores de 40, lo que permite el Ministerio de Salud en Costa Rica. Desde luego, al igual que ha sucedido en todo el mundo, con las restricciones que se dieron durante la pandemia y el teletrabajo, se ve que en estas mediciones como hubo una franca reducción en los meses de marzo y abril del 2020 con respecto a los diferentes lugares donde se mide la contaminación ambiental en San José. Costa Rica es el tercer país, sigue siendo el tercer país con mayor densidad vehicular. Podemos decir que de cada 4 costarricenses, 1 tiene vehículo. ¿Cuál es la principal causa? El transporte público en Costa Rica es muy deficiente, pero además tiene una flota muy antigua. Se dice que en Costa Rica crece más anualmente la flota vehicular que el número de nacimientos de niños. El 54% de las emisiones de CO2 van a provenir del sector de transportes y el 41% es transporte personal. Tenemos el problema del transporte público de los famosos buses buses y taxis que son parte del transporte público, pero el objetivo era que para el 2035 el 70% de ese transporte público fuera eléctrico. Pero es que no es solo que el transporte sea eléctrico, es que sea eficiente para que la gente no se vea en la obligación de sacar vehículos, usar vehículos, comprar vehículos. Y el problema, como cualquier país pobre, que muchos de estos vehículos ya son vehículos muy viejos, que no cumplen, inclusive ni siquiera son llevados a RETEVE y todos vemos día a día cómo aumentan estos vehículos que son más contaminantes. Se decía que la meta es que el 2035 el 100%, para el 2050 el 100% sea eléctrico. Sin embargo, han habido problemas. Hubo un gran problema ahora que se vencieron las concesiones de transporte público y en septiembre y a partir del 1 de octubre se tuvo que hacer una prórroga de esas concesiones. El impacto del cambio climático nosotros lo vemos desde hace muchísimos años en Costa Rica. Una foto del hospital en 1996, en ese momento pues yo estaba trabajando en el área de emergencias en la Caja y en la Comisión Nacional de Emergencias, se nos inundaba a cada rato. Se hizo traslado del hospital, fue una obra grande que se logró trasladar, pero este hospital salía
de funcionamiento cada vez que teníamos un temporal. Los temporales, los muertos que hay, de todo el impacto directo que dan los cambios climáticos. Y por ejemplo, para más ejemplo, en el 2017 con la tormenta Ney, 26 centros de salud fueron impactados, o sea, la infraestructura de salud fue impactada y salen de funcionamiento. Nosotros creemos que la infraestructura sanitaria debe realizarse una ecologización de las instalaciones sanitarias. Deben usarse más paneles solares, equipos de más eficiencia, una mejor gestión de residuos. Esto en la caja se está dando, pero no al nivel que se ocupa. A nivel mundial, solo el 0.5% del dinero que se ha destinado para el problema de cambio climático ha sido destinado a proyectos de salud. En América, se dice que el 67% de las instalaciones de atención médica están ubicadas en áreas vulnerables. Y en la última década, 24 millones de personas no pudieron acceder a servicios de salud porque estos quedaron dañados en la infraestructura. Costa Rica firmó en el 2015 lo que es el Acuerdo de París, y dentro de este acuerdo se hizo el Plan Nacional de Adaptación, que tiene 10 puntos importantes. Para salud, considero yo que es lo más importante, que es establecer un programa de vigilancia en salud al 2018 que le dé seguimiento a patologías asociadas a los efectos del cambio climático. Y también que para el 2020 se identifiquen todas las estructuras vulnerables del sector público. Sin embargo, probablemente como decía la doctora Estela, no son noticias o no son impactantes porque yo desconozco, no sé si existen, no lo logramos encontrar, que esto sea una realidad en este momento en Costa Rica. Existe mucha legislación y Costa Rica ha sido siempre muy vanguardista. Desde el año 73 ya empezó a hacer legislación para proteger el medio ambiente. Sin embargo, consideramos que todavía hace falta, y sobre todo para la parte de políticas de salud pública. Creemos que es necesario una legislación sobre cambio climático. No sé qué opinan los expertos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido participar al Colegio de Médicos y Cirujanos. Y aquí vamos a estar, yo creo que es una linda oportunidad para empezar a integrarnos a este grupo de trabajo. Muchísimas gracias a la doctora Bolaños por esta exposición. El quinto eje del reporte global del The Lancet Countdown refiere al compromiso público y político frente al cambio climático. El reporte señala un aumento en la cobertura de medios sobre el tema de los efectos del cambio climático y salud, pero también indica una disminución en el consumo o búsqueda de información sobre estos temas a nivel individual. Cada vez hay más información científica disponible que debe ser comunicada de manera oportuna a la población. Acá es donde los medios juegan un papel fundamental. Y por eso escuchamos las ideas que nos compartirá la licenciada Michelle Soto Méndez. La licenciada es periodista con más de 15 años de experiencia. Su interés profesional se centra en informar sobre temas de medio ambiente vistos desde la ciencia. Actualmente es la editora de Ojo al Clima, medio dedicado a la cobertura del cambio climático. También es corresponsal de Mongabay Latinoamérica y ha escrito para Vice Español, Consejo de Redacción, Periodistas por el Planeta y Latin Clima. Su trabajo periodístico ha sido reconocido con premios tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo en Ciencia, Tecnología e Innovación 2017-2018, otorgado por el CONICYT de Costa Rica. Los dejo entonces con la licenciada Soto Méndez. Muchas gracias, Carolina, y un placer estar con ustedes esta noche. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí podemos verla. Perfecto.
Les voy a contar un poco cómo llegué a Ojo al Clima, porque creo que retrata lo que ha sido la cobertura mediática de cambio climático y salud en estos 2 años ya de pandemia. Porque precisamente yo llegué a el semanario Universidad, ¿verdad? Yo trabajé muchísimos años en La Nación, 10 años aproximadamente en el periódico La Nación. Salí en el 2017, me involucré en otros proyectos, entre ellos Latin Clima, y en el 2020 me llaman del semanario Universidad para que asuma como editora de Ojo al Clima, lo cual para mí representaba un nuevo reto y una oportunidad precisamente para tratar de bajar un poco la información y ponerla más en un contexto de vida cotidiana para las personas. Y no me van a creer, yo entré al semanario un 9 de marzo y el 11 fue cuando ya se declaró el primer caso de COVID aquí en Costa Rica. Entonces, literalmente fui 2 semanas a la oficina y después teletrabajo. Y eso, la pandemia vino a trastocar completamente la sala de redacción, no solo en el semanario Universidad y en Ojo al Clima, sino a nivel mundial. La pandemia nos llegó en un contexto donde se venía viendo cierres de las secciones de ciencia, cierres en las secciones de medio ambiente, pocos, por no decir casi nulos periodistas especializados, ¿verdad? Y bueno, tocó, o sea, nos teníamos que escribir la historia que se estaba generando en ese momento. Por mi formación un poco en periodismo científico, paralelo a mi trabajo en cambio climático, entré a apoyar a los compañeros en el tema de COVID, así, tratando un poco, revisando estudios científicos, bueno, qué era lo que se estaba haciendo, mientras mi compañera Montserrat estaba viendo todo lo que venía desde la institucionalidad, Ministerio de Salud, cuáles son las medidas, etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos un especial a los 100 días de la pandemia, que era lo que sabíamos hasta ese momento, ¿verdad? Tratando de, con todo lo que es el contexto que se daba, ¿verdad? De una gran incertidumbre en cuanto al virus, que totalmente nuevo para nosotros. Entonces, un poco para poner en contexto y que la gente tuviera una herramienta. Existe mucha información en este momento, o sea, 2021, tenemos montones de información accesible por internet. Sin embargo, también se está dando un fenómeno en la comunicación de que estamos hiperinformados y a la vez desinformados, ¿verdad? Pareciera una contradicción, pero muchas veces es que es tanta la abundancia de información que no sabemos navegar por ella, ¿verdad? O sea, todavía yo siento que nos hace falta, porque a mí me pasa, hay temas en que yo simplemente, sí, y bueno, y COVID fue uno de ellos, uno lee, pero le cuesta mucho emparejar los puntos, ¿verdad? Unir los puntos, y uno dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con esto otro? Y se empiezan a generar una serie de preguntas. Y ahí fue, digamos, ya dentro de mi ejercicio como Ojo al Clima, que bueno, como lo decía ahora Carolina, Ojo al Clima nace ante una necesidad informativa del cambio climático en nuestro país desde el 2015, ¿verdad? Yo digo siempre que Ojo al Clima nació con el Acuerdo de París, ¿verdad? Sin embargo, ha pasado algo muy vacilón, ¿verdad? Positivo, y es que cuando vemos las estadísticas a Ojo al Clima, nos leen en toda América Latina, ¿verdad? Tenemos picos de lectura en Argentina, México, por ejemplo, precisamente porque hay una necesidad de la gente de conocer más sobre el tema de cambio climático, que alguien les explique qué es lo que está pasando. Y en ese afán de explicar, y a partir de todas las preguntas que yo como editora también me estaba planteando a raíz de apoyar en la cobertura de COVID, involucrarme un poco más en los temas de salud,
la pregunta, o sea, yo empecé a ver ciertas conexiones y yo decía, pues chica, el cambio climático, COVID, o sea, viene de la misma, ¿verdad? O sea, venimos del mismo sistema. Y al final, recuerdo que para esas fechas fue cuando se empezó a hablar sobre este concepto de una salud, ¿verdad? A partir de ahí hicimos estos dos especiales, ¿verdad? Por un lado, tratando de unir los puntos, ¿verdad? De coincidencia entre cambio climático y COVID, como una forma de ir acercando el tema de salud a la gente. Y con esto otro de la recuperación basada en la naturaleza, la importancia también de la salud de los ecosistemas para nuestra propia salud como seres humanos. Y eso nos dio pie para arrancar con una cobertura. Esto es nada más como una pincelada de lo que hemos hecho en este par de años, tratando precisamente de ver esas relaciones entre pérdida de biodiversidad, salud, cambio climático, desertificación, ¿verdad? Toda una serie de temas. Y eso se fue traduciendo también en otros especiales. Nada más para contarles, nosotros en Ojo al Clima tenemos tanto cobertura a través del sitio web, ¿verdad? Como una edición impresa. Circulamos dentro del Semanario Universidad mensualmente, en la tercera semana de cada mes. Las ediciones, por una decisión editorial, las ediciones impresas las hacemos monotemáticas, de forma tal que podamos tener más espacio para precisamente hacer estas relaciones de las que les estaba contando. Y en julio, a raíz de los Juegos Olímpicos de Verano que se hicieron en Tokio, empezamos a hacernos una pregunta sobre cuál sería el impacto del cambio climático en los deportes de alto rendimiento, a partir de dos temas. Olas de calor, ¿verdad? Que las expositoras anteriores tocaron el tema. Y el otro es calidad del aire. Porque calidad del aire y cambio climático como tal comparten una misma fuente, ¿verdad? Que es la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? A nivel de particulado, afecta el tema de la contaminación y por ende a las personas, ¿verdad? Y por el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero con el incremento de la temperatura. Y para eso, en ese momento tenía 5 estudiantes de periodismo junto con mi persona, ¿verdad? Desarrollando este especial. Y fue muy interesante porque fuimos a preguntarle a los atletas, ¿verdad? Entre ellos a una de las atletas que iba a correr en los Juegos Paralímpicos, y Melissa nos contó que ella tuvo un choque de calor en Phoenix, Arizona, meses atrás, debido precisamente a las olas de calor. Y nos contó todo lo que le pasó, ¿verdad? Incluso la atención que tenía que tener, cómo incluso la pista, ellos tienen que apoyar las rodillas y las manos, y bueno, el calor acumulado, ¿verdad? Cómo le lesionó a ella la piel en ese momento. Y eso era un ángulo que no se había planteado todavía desde el periodismo. Y el otro, que para el Día de la Madre, precisamente otra de las preguntas fue, bueno, si hay una mayor incidencia de desastres, de olas de calor, ¿verdad? Y la continua quema de combustibles fósiles, ¿cómo se impacta la salud tanto de la madre como del feto durante el embarazo? Interesantísimo también, recurrimos a lo que se había publicado en revistas científicas de los últimos 3 años. Sí vimos que, bueno, y creo que eso es una realidad que ustedes viven día a día, mucho producción de Estados Unidos y Europa, muy poca producción de América Latina, a pesar de que hicimos nosotros el esfuerzo de tratar de revisar literatura desde América Latina. Encontramos estudios en Brasil, por ejemplo, en Centroamérica no había, ¿verdad?
Igual, digamos, para estos reportajes y otros que hemos hecho en Ojo al Clima, nos resultó más fácil, o sea, por ejemplo, a la hora de conseguir fuentes, que nos dieran declaraciones o nos ayudaran un poco a explicar el tema. Imagínense que me fue más fácil conseguir a alguien del Johns Hopkins, ¿verdad? Que a alguien desde Costa Rica, ¿verdad? Porque también nuestros países carecen de una cultura de dar declaraciones a medios de comunicación y de estructurar narrativas y de ese contacto que se tiene con los periodistas, ¿verdad? Entonces ahora cuando hablaba Estela sobre el foco de la cobertura mediática, hay varios factores. Efectivamente, hay una carencia por parte de los medios, sobre todo los grandes medios, de dar cobertura. Mucha de la cobertura que se está haciendo en cambio climático viene desde medios alternativos, que por una cuestión de costos se da desde Internet. Y una realidad de nuestra región son las desigualdades en acceso también a Internet. Entonces, hay una parte de la población que está quedando excluida de esa información, porque no hay información de cambio climático exhaustiva, por ejemplo, en radio, que es un medio que tiene un gran alcance incluso en poblaciones rurales, ¿verdad? Internet, muy bien para nuestra gran área metropolitana, pero ya si nos vamos alejando y nos vamos metiendo a montaña, ya es un poco más complicado. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar un poco más en ese sentido. Y aquí quiero cerrar con esto, oportunidades que tenemos, ¿verdad? Para colaborar con los profesionales de la salud precisamente en dar a conocer, ¿verdad? Esta relación de cambio climático y salud. Yo siempre digo en mis charlas que el cuerpo es una metáfora poderosísima para explicar la acción climática y desde dos sentidos. Por un lado, nosotros los periodistas y los comunicadores en general buscamos metáforas para tratar de explicar conceptos que son muy complejos. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ecosistemas, el cuerpo humano nos brinda muchas de esas metáforas. Entonces, por ejemplo, yo me imagino todos estos flujos de carbono que hay en los bosques se da por procesos de respiración. O sea, en las noches los bosques respiran como respiramos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo que trabajar en popularizar estos conceptos, el cuerpo humano me da esas metáforas. O sea, todos no estamos, o sea, vivimos toda nuestra vida con este cuerpo, ¿verdad? Lo conocemos, sabemos qué es respirar, ¿verdad? O sea, qué es quedarnos con el oxígeno y exhalar el dióxido de carbono, ¿verdad? Los bosques les pasa exactamente lo mismo en las noches, ¿verdad? Y ahora con el cambio climático lo que se está viendo es que entre mayor temperatura nocturna en algunos ecosistemas, todavía no es una conclusión generalizada, pero digamos, si se han mapeado algunos ecosistemas, tienden a liberar más dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, por ahí hay una oportunidad. Pero también hay otra oportunidad en el sentido de acción climática que nos puede también traer beneficios a la salud. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos, o sea, el gran reto de Costa Rica es transporte. Y ojalá un transporte no motorizado, una movilidad activa, ¿verdad? Y la movilidad activa, ustedes más que nadie lo conocen, pueden ayudar a temas de obesidad, de sedentarismo, de diabetes, etcétera, etcétera. Además de ayudar también a la salud mental, ¿verdad? Porque el ejercicio también provee ese tipo de beneficios. Entonces, por un lado, estamos dejando de quemar combustibles fósiles y contribuyendo al cambio climático con ello, y por el otro lado, estamos beneficiando nuestra propia salud. Entonces, también ahí hay narrativas para explorar, ¿verdad? El enfoque de una salud nos ayuda a dimensionar esas relaciones entre los sistemas, ¿verdad? Precisamente el Premio Nobel de Física de este año
fue para investigadores que dedicaron toda su carrera a trabajar sistemas complejos. Y un sistema complejo es el clima, ¿verdad? Es muy complejo tratar de explicar el cambio climático en un párrafo, por ejemplo, en una frase. Pero si yo puedo usar el enfoque de una salud, ¿verdad? Podría ver esas relaciones, o sea, tratar de traer un tema tan complejo, dimensionándolo con algo muchísimo más concreto con lo que yo estoy relacionada en el día a día. Y para ello, la colaboración también conlleva una mayor apertura del personal de salud para conversar con periodistas, ¿verdad? Yo sé, o sea, nuestro gremio es muy variado, ¿verdad? Y ahí con algunos periodistas será más fácil de conversar que con otros, ¿verdad? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Hay fuentes que son muchísimo más sensibles al tema de comunicación que otras, ¿verdad? Lo que propongo es que tratemos de buscar los puntos medios en esa comunicación y en ese trabajo conjunto. Y para ello, una de mis recomendaciones es capacitarse en comunicación de la ciencia y en temas de vocería, precisamente para tratar de estructurar mensajes que puedan ayudar al público en general a comprender y dimensionar la importancia de la temática. Y en este sentido también yo creo que hay una responsabilidad por parte de nosotros como consumidores de información, de cuando ustedes ven un artículo que les gusta, que ustedes dicen, esto es importante, denle un like, compártanlo. Yo siempre le digo que es el activismo del me gusta, ¿verdad? Porque esa es la forma en que se tiene también para darle señal al algoritmo, ¿verdad? Y comunicarle a los medios de comunicación que el tema de la salud es importante dentro de la agenda, ¿verdad? Y yo siempre veo también una oportunidad por parte del sector salud de poner temas sobre la mesa de discusión. Y los medios de comunicación son una oportunidad para eso, ¿verdad? O sea, que hace falta recursos para investigar ciertas cosas, que hay todavía vacíos de información en determinado subtema. Expongámoslo, ¿verdad? Los medios de comunicación brindan esa vitrina para precisamente poner los temas en la esfera pública, ¿verdad? Y tratar de empujarlos hacia, ¿verdad? Hacer incidencia política en ese sentido. Y el tema de narrativas es algo que últimamente se está hablando muchísimo. Es un trabajo de múltiples disciplinas, ¿verdad? Es importante integrar ciencias sociales dentro de los equipos de investigación, ¿verdad? Porque al final tenemos, o sea, el cambio climático, y lo dijo el último informe del IPCC, es causado por el ser humano, ¿verdad? Nuestros mensajes de comunicación van dirigidos al ser humano y necesitamos entender al ser humano, ¿verdad? Por eso es tan importante involucrar también a las ciencias sociales dentro de esta construcción de las narrativas y dentro de las ciencias sociales a las ciencias de la comunicación. Ese es el mensaje que tenía para compartirles hoy. Muchísimas gracias a la licenciada Michelle. La verdad es que creo que es la parte de comunicación, es la parte que más se nos dificulta a las ciencias, particularmente cuando es comunicación social, no tanto de publicaciones de artículos, y la visión nos deja y nos plantea muchas ideas para poder comunicar de una mejor manera. Abrimos a este momento el espacio para preguntas. Aquellos que gusten hacerlas, ya sea por el chat de YouTube o aquí el chat de Zoom, son bienvenidos. Tenemos una pregunta que me habían enviado por el privado para la doctora Bolaños. El cambio climático se ha definido por The Lancet Countdown como un tema de salud pública. El rol de los profesionales en medicina en el sistema de salud es fundamental. Por esto, cabe la pregunta de cómo plantear el tema como eje transversal en la formación médica, así como en el acto médico. La pregunta va,
¿Qué acciones se desarrollan desde el Colegio de Médicos para promover la discusión en torno a esta temática en el gremio? Bueno, como les comenté al inicio de la intervención, en realidad esta temática llegó gracias a la invitación, por lo menos a nivel de Junta de Gobierno. No existe, digamos, el colegio pues ha sido desde el punto de vista de responsabilidad social, ha tenido su bandera azul, hace su reciclaje, etcétera, pero realmente involucrarse en el tema de medio ambiente, de cambio climático y salud y políticas de salud, no. No existe nada hasta el momento. Cuando nos llegó la invitación, fue un tema que discutimos a nivel de el seno de la Junta de Gobierno. Pues tenemos conceptos generales como la parte de una salud que hablaba la compañera anterior. Sabemos de enfermedades que son causadas por problemas, qué sé yo, después de inundaciones, la leptospirosis, que vamos a ver las diarreas, que el agua potable, pero realmente el tema, buscando posibles soluciones o posibles planteamientos de políticas públicas, no había sido discutido a lo interno de la Junta de Gobierno. Esta fue la primera oportunidad. Desde luego, yo creo que hace falta, como muchos años que fui docente de la Universidad de Costa Rica en la parte de pregrado, tanto de medicina como de la Escuela de Tecnologías, realmente en los currículos no está el tema, no se discute este tema. Y ahí yo creo que es muy importante que desde el Colegio de Médicos empecemos a impulsar. Primero, porque tenemos que hacer conciencia a nivel de todas las universidades públicas y privadas de la importancia del tema, de la importancia de que todos conozcamos qué impacto tienen, y esto nos va a ayudar a las políticas públicas. Es un tema, a mí me pareció interesantísimo, pero sí, o sea, realmente no voy a decir cosas que no son ciertas. Es un tema que nunca se tocó al interno de la Junta hasta que nos llegó la invitación. Y ahí empezamos entre todos a buscar, a pelotear, a ver qué esto, qué es el otro. Y cada día, pues yo soy una que me gustó muchísimo el tema. Desde luego, hay que ponerlo también transversalmente en todos los currículos, no solo de las escuelas de medicina, sino de todas las áreas de salud. Porque es muy, muy importante. Pero nosotros no tenemos en este momento decirle un programa, etcétera. Yo, al seno de lo interno, ya después de todo esto, voy a plantear la posibilidad de que nos integremos a, no sé, si hay alguna comisión, alguna cosa, o si no, pues el mismo colegio hacer una comisión para empezar el estudio de este tema ya como generadores de posibles políticas públicas. Muchísimas gracias, doctora Bolaños. Qué bueno que la invitación ha servido para informar al colegio y que a partir de ahora se desarrollen o se busquen desarrollar este tipo de políticas y programas. Una consulta para la licenciada Michelle Soto. Usted conversaba de la importancia de incluir a profesionales del área de las ciencias sociales para el abordaje de las poblaciones y la comunicación sobre los riesgos del cambio climático y salud. Pero también mencionaba que uno de los medios que se deja de lado es la radio. ¿Qué recomendaciones nos daría usted, digamos, para los profesionales del área de salud? ¿Qué podemos hacer a nivel de radio para informar a la población rural? ¿Y qué otros medios habría para abordar a estas poblaciones e informarlos y hacerlos partícipes de esta parte? Muchas gracias, Carolina. Sí, el tema de las ciencias sociales, creo que la pregunta va en dos sentidos. Por un lado, el tema de las ciencias sociales me parece que está calando cada vez más precisamente para tratar de entender ciertos comportamientos. ¿Por qué la gente reacciona a determinada cosa de diferente manera? Fue muy interesante, digamos, hace unos años cuando en uno de los episodios de inundaciones, que recuerdo una conferencia de prensa en que la Comisión Nacional de Emergencia estaba diciendo que tenían dificultades para evacuar a la gente,
¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, si tenés el agua hasta aquí, ¿por qué no evacuás, verdad? Y recuerdo que algunas personas desde las ciencias sociales, algunos psicólogos y sociólogos que de hecho de la Universidad de Costa Rica que dieron apoyo post desastre, entrevistando a la gente les decía, es que si dejo la casa, lo poquito que tengo me lo roban, ¿verdad? O sea que es un razonamiento también que hay que tener en cuenta, ¿verdad? O por ejemplo, la gente del sector agro, no puedo dejar a mis animales solos, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a dejar el ganado solo? Y ahí fue, de hecho, cuando se dio las erupciones del volcán Turrialba, recuerdo que SENASA ya tenía, ¿verdad? Equipos para evacuar gente y evacuar animales, ¿verdad? O sea, iba la comisión evacuando gente y a la par iba SENASA evacuando animales, ¿verdad? Y creo que eso fue algo que se detectó gracias a profesionales de ciencias sociales, ¿verdad? Psicólogos, sociólogos, antropólogos, comunicadores, ¿verdad? Es importante involucrarlos dentro de los equipos precisamente porque son otras preguntas que podrían enriquecer el abordaje de ciertos temas. Eso por un lado. Y por el lado de la radio, en el último Foro Internacional de Periodistas Científicos, compartíamos, y eso siempre es una de las cosas que me quedó de la Asociación de Periodistas Científicos de Brasil. Ellos empezaron obviamente por una cuestión de costos, ¿verdad? Empezaron a generar información en WhatsApp, ¿verdad? O sea, ellos dijeron, ok, demos información sobre COVID en unos mensajes pequeñitos y en unos audios, ¿verdad? O sea, usaban el audio de WhatsApp para dar un mensaje de 1 minuto, 2 minutos, ¿verdad? Relativo a medidas del COVID. Pero claro, la penetración de celular en las favelas de Río de Janeiro no era tan amplia. Y se les ocurrió usar esos audios de WhatsApp. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque es una población muy vulnerable que está en riesgo, ¿verdad? De contagio. Además, por la dificultad de la aglomeración de cómo vivían las personas, ¿verdad? Que tiene que ver con vivienda digna, que es un tema estructural. Y a uno de ellos se les ocurrió, dice, ¿y el perifoneo? Y usaron los carritos de perifoneo para dar esa información a ese tipo de población. Entonces, del lugar de la chatarrera, ¿verdad? Que siempre pasa, bueno, supongo que a ustedes les pasa, ¿verdad? Todos los días por mi casa pasa la chatarrera, ¿verdad? Entonces, del lugar de oír lo de la chatarra, escuchas información sobre, en este caso, COVID, pero se puede extrapolar a otras temáticas. Entonces, la radio, por ejemplo, el sistema de radios comunitarias es muy fuerte aquí en Costa Rica, ¿verdad? Visitar, y ellos, yo recuerdo que en algún momento cuando estaba desde el lado de una organización haciendo precisamente gestión de comunicación, yo llamaba para participar en la radio y estaban muy anuentes, ¿verdad? Porque siempre están muy anuentes de que la radio no sea solo cajas de música, ¿verdad? Entonces, si se organizan desde el personal de salud para tener espacios de participación en las radios, creo que es importante. Y bueno, la Universidad de Costa Rica tiene 3 emisoras, ¿verdad? Y la banda AM, que es precisamente de alcance a zona rural. Es una oportunidad que se tiene ahí también. Muchísimas gracias. En realidad creo que son visiones que son muy importantes para acceder a la población, pero que realmente al mantenernos tal vez en nuestra área no las conocemos, y realmente algo tan sencillo como el perifoneo, ¿verdad? Tal vez nunca se nos hubiese ocurrido que es un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces tal vez es una forma relativamente poco costosa para abordar esto. Queremos darle las gracias en realidad a todos y cada uno de los panelistas por las exposiciones, a ustedes por contestar tan ampliamente las preguntas y darnos una visión muy fuera del gremio que nosotros nos mantenemos,
pero igual o mucho más importante para poder llegar a estas poblaciones. De verdad, muchísimas gracias. Con esto cerramos la presentación. Para dar el cierre, vamos a tener las palabras de la máster Marisol Iglesias. Ella es profesional en salud ambiental y máster en salud internacional del Charité University Medicine en Berlín. Ha laborado en gestión ambiental como consultora de la OMS en materia de objetivos para el desarrollo sostenible, contaminación del aire y sistemas de salud verde. Actualmente es investigadora para Lancet Countdown Sudamérica. Los dejo a ustedes con la máster Iglesias. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, ya para cerrar, primero quisiera dar un agradecimiento muy especial a la doctora Lisbeth Salazar y a la doctora Saray Miranda por el apoyo en este tema y la organización de este evento, así como darle gracias a las panelistas que nos acompañaron el día de hoy por compartirnos tan enriquecedoras experiencias y perspectivas en esta materia desde los sectores que representan, y por supuesto un especial agradecimiento a toda la audiencia que nos ha acompañado en esta tarde. Y recopilando un poco todo lo que se ha conversado y se ha expuesto el día de hoy, podemos decir que el informe de Lancet Countdown 2021 nos deja en claro que las personas de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros los costarricenses, vemos cada vez más afectada nuestra salud por el cambio climático. Las tendencias clave están empeorando y exacerbando las desigualdades sociales y de salud ya de por sí existentes. Este informe 2021 realmente da un código rojo para la salud. Particularmente para Costa Rica, los diversos indicadores del informe nos permiten ver que debemos prestarle atención a los extremos de temperatura y a las poblaciones vulnerables, particularmente a nuestros adultos mayores de 65 años, los cuales se han visto expuestos por más días a olas de calor en 2020 respecto a los datos de nuestra línea base. Asimismo, la exposición a extremos de calor ha conllevado millones de horas potenciales de trabajo perdidas, particularmente por parte de todos aquellos trabajadores que se desempeñan al aire libre, como lo son nuestros agricultores. También las evaluaciones de riesgo a nivel ciudad han sido poco desarrolladas en nuestro país conforme a lo encontrado en el reporte, y los lugares en los cuales han sido llevados a cabo han sido exclusivamente en cantones con alto índice de desarrollo humano. Respecto al sector transporte y uso de combustibles, nos mencionaba la doctora Hartinger que el uso de combustibles fósiles para movilizarnos sigue aumentando, y en contraste la movilización eléctrica continúa siendo muy escasa. También vemos que la cobertura mediática del tema es de 21 publicaciones al año en promedio, y a nivel científico como solo 3 artículos han sido publicados entre 2007 y 2020 en revistas científicas. Por otra parte, el Policy Brief rescata varios aspectos importantes relacionados con lo ya mencionado, y es que este brief identifica iniciativas que están en marcha y que requieren ser fortalecidas y aceleradas para lograr los objetivos de política climática, es decir, no hay que empezar desde cero. También hace un llamado a realizar intervenciones y evaluaciones en los lugares de trabajo entre los más vulnerables y expuestos al calor, particularmente en un contexto donde la presencia de la enfermedad renal crónica no tradicional se ha convertido en un problema de salud pública. El brief también resalta el papel de las municipalidades para buscar soluciones locales, particularmente cuando se trata de planes de acción frente al cambio climático, donde sobresale el dar prioridad a los más vulnerables sin dejar de lado el enfoque de género a la hora de hacer evaluaciones de riesgo a nivel ciudad o a nivel comunitario. Por último, el brief permite ver que la gobernanza y la articulación de iniciativas y sectores juegan un papel crucial para el avance de los objetivos. Particularmente los autores que nos acompañan hoy, de hecho, hacen un llamado en materia de transporte y movilidad en sintonía con las medidas prácticas que han realizado desde hace varios años atrás el informe del Estado de la Nación, entre ellas el llamado urgente a destrabar los nudos de gobernanza en este tema. La doctora Bolaños, por otra parte, nos recuerda sobre cómo el cambio climático es la mayor amenaza a la salud pública del siglo XXI, por lo cual representa una enorme oportunidad para el Colegio de Médicos para abogar por el tema y ser pioneros en el país, donde la tónica global ha sido ver cómo los profesionales en salud están siendo una voz del impacto
de forma muy relevante y con un alto nivel de credibilidad. Y la licenciada Soto nos habló sobre las desigualdades que hay a la hora de acceder a la información, particularmente en estos temas, por lo que se genera una exclusión en el acceso a información, sobre todo en zonas rurales. Por otra parte, nos habló de oportunidades para colaborar con profesionales en la salud, las cuales incluyen el utilizar el enfoque sistémico de una salud, tener mayor apertura por parte de los profesionales para conversar con periodistas, y también algo muy importante que tenemos que aprender los científicos, y es saber cómo comunicar la ciencia. En virtud de todo lo discutido y presentado en esta tarde, quiero resaltar la importancia de articular esfuerzos y promover diálogos entre el sector político y la academia. Debemos trabajar en conjunto, incluyendo también a la prensa, como bien nos explicaba la licenciada Soto. Desde la academia debemos producir las evidencias, pero también tenemos el imperativo de comunicarlas a los tomadores de decisiones, como este tema tan urgente que nos ocupa, y hacerlo de forma clara y efectiva. Desde la política, como lo vimos a lo largo de este evento, se debe priorizar la toma de decisiones basadas en lo que la ciencia muestra y buscar establecer esos puentes de diálogo y cercanía, donde la academia sea un aliado en temas de política en acción climática y de salud. Por lo tanto, aprovecho este espacio para hacer ese llamado a quienes se desarrollan en el área académica a ponerse en contacto con nosotros si desean colaborar con investigación que fortalezca las evidencias de los impactos que tiene el cambio climático sobre la salud pública en Costa Rica, pero también a personas del sector político, a los tomadores de decisiones, y aprovechando que está la doctora Bolaños con nosotros, al mismo Colegio de Médicos. Les invito a que continuemos con esta conversación. Con esto termino y les damos nuevamente gracias a todos por habernos acompañado. Feliz tarde, feliz noche. Muchísimas gracias a la Maestra Iglesias, gracias a todos por acompañarnos en este lanzamiento. El video de la presentación va a estar en el YouTube, en el canal de YouTube y en el Facebook de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Les pedimos que al ser un tema de tanta trascendencia lo compartan en sus redes sociales para que llegue a la mayor cantidad de personas, y dentro de los comentarios en ambas redes pueden encontrar los links que los van a llevar tanto al informe regional como a las políticas, a las recomendaciones para las políticas públicas para Costa Rica. De parte de la Escuela de Medicina ha sido un honor ser el anfitrión de este evento y les deseamos muy buenas noches.